La búsqueda de caminos para rodar y lugares para descubrir en moto nos ha llevado esta vez al sur del continente americano. El Nuevo Mundo tiene todavía abundante magia y belleza para revelar, y a eso nos dedicamos el último verano austral. Nos ponemos nuevamente en movimiento, pero esta vez un poco más lejos. Nos vamos a Sudamérica. Por eso nos tomamos un avión. Una pequeña vuelta por la costa uruguaya, la Rambla de Montevideo y nos vamos a lo de Ricardo Machín. Esta vez no estamos solos. Bueno, Ricardo. ¿Qué pasa, Jay? ¿Cómo estamos, amigo? ¿Todo bien vos? Bien. ¿Cómo estás por acá? Bien. ¿Vos estás pronto? ¿Qué te parece? Opa. Me dijiste dar una vuelta por el sur, estamos en esa. Qué maquinita, ¿eh? Ahí estamos, ¿y vos? ¿Qué te parece? Bien. ¿Ya está? ¿Estamos prontos o no estamos prontos? ¿Y nos vamos? Vamos para arriba. Ahí está bien. Bueno, no hay marcha atrás. El camino y el sur nos esperan. Allá vamos. ¿Vamos, maestro? Al sur del sur. 5.000 kilómetros por pampas, desiertos, lagos, montañas, océanos y gentes del cono sur sudamericano. Nos subimos un ferry y cruzamos el Río de la Plata. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué es lo que ha pasado, compañero? Bueno, perdimos el tornillito del GPS y ahora para andar por Buenos Aires, si no nos ayuda la gallega, no llegamos a ningún lado. Y sí, la uruguaya hicimos. La atamos con alambre. Mostrame. Pero es forradito porque como estamos de viaje no estamos haciéndolo. Ahí. Lo fino. ¿Y a usted le parece que esto va a funcionar? Hasta Ushuaia, ida y vuelta, eso no lo tocamos más. Muy bien. Qué difícil, reparaciones al costado del camino. Hay que seguir de cualquier manera. Y esas son las cosas que pasan cuando falta el servicio técnico de Suzuki y de Mondial, que faltó con aviso. El coche de apoyo no vino. Con casi 3 millones de habitantes, Buenos Aires es una de las 3 ciudades más grandes de Sudamérica. Atravesar su microcentro y su caótico tráfico supone un desafío para pilotos y máquinas cargadas al máximo. Una verdadera aventura urbana.
Se acaba el día por el día de hoy. Las máquinas llegaron bien, estamos juntas aquí descansando. Estamos muertos de cansancio y en algún lugar hay que dormir. Y lo que tiene esto de moverse en la carretera, improvisar y no planificar tanto, es que no sabes dónde te va a tocar dormir. ¿Qué encontramos hoy? Bueno, bonito y barato y rápido. Esto que van a ver acá, que no es más que un motel de carretera, a donde la gente viene a quererse un poco. Nosotros también nos queremos, pero nosotros mismos, y le vamos a mostrar lo que tenemos acá hoy para dormir. Ya está, lindas instalaciones, espejitos para vernos por todos lados, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que tiene la aventura. Bueno, sí, subimos un poco por el día de hoy. Dame el vaso. Con Quilmes, ¿eh? Salimos. Salud. Que no es poco. Que no es poco, vamos arriba. Ah, bueno, ¿qué tenés ahí? A ver. El mapita. Estamos en Las Flores. Ruta 3. Azul. Las Flores. Ya. O sea que para mañana tenemos más o menos ¿cuántos kilómetros? Y mañana tendríamos que hacer unos 700. Para llegar a... Y para llegar cerca de Bahía Blanca. Bueno, Si podemos pasar Bahía Blanca, es un golazo. vamos por eso. ¿Le damos mañana? ¿Vamos por eso? Sí. Arriba. Vamos. Bueno, amigos, y esta es la parte que nadie cuenta. No la parte linda del solcito y tomar por ahí y hacer carretera. Está lloviendo, está cayendo agüita y hay que salir, hay que seguir sumando kilómetros. Bueno. Pero ponemos esto para protegernos un poco del agua y a darle, ¿o no? Ahí vamos. Bueno. Cayó, Bien, lo tiró. No perdona A ver cómo venimos. Esto es para que vean la cantidad de agua que cayó. Miren lo que es esto acá. Hay algún cangrejito que... No le ha caído nada de agua en el camino, Nada, fresco. Bueno, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir. Vamos a darle un poco más. Pasa la tormenta y sale el sol. Pero de repente ocurre lo menos deseado en un viaje. Se rompe la moto. Y 31 de diciembre, justo en fin de año, la moto que a 100 metros de acá, tranca la rueda de atrás, rompe. Paramos al costado del camino, estamos como ustedes pueden ver, en el medio de la nada, en la pampa argentina. Y este buen hombre de ese Peugeot blanco paró y nos auxilió porque al perro flaco todo se le hacen pulgas, el teléfono que teníamos no tiene cobertura. No tenemos forma de pedirle auxilio a nadie. Bueno, la cuestión es que estamos aquí esperando
y viendo cómo se desenvuelve, cómo es el desenlace de este problema que estamos teniendo en este momento. Tranquilo, un matecito para ver cómo arreglamos esta situación. ¿No, verdad, don Ricardo? Acá estamos, una historia más, Gustavo. Sí, señor. Y este buen hombre, que su nombre era... Facundo. Don Facundo, que se dedica a los caballos, que justo paró. Don Facundo, muchas gracias. No, de nada. Esta es otra cosa que también pertenece a La Pampa. Este hombre estaba pasando. Paró, chavo, acá ayudar, alguien está parado. Y paró y nos dio una buenísima mano. Bueno, la moto está parada ahí. Vamos a ver qué pasa. Me voy a tomar unos matecitos con esta gente. Les contamos más tarde cómo desenvolvemos esto, qué es lo que hacemos y dónde y cómo vamos a pasar fin de año del 2014 en La Pampa, Argentina, con la moto rota. Facundo nos pone en contacto con el grupo motociclista Agrupación Amigos de Olavarría. En menos de una hora llegaban hasta nosotros, con un mecánico y un camión. Y bueno, estamos arriba del camión. Nuestro colega, el misil Ricardo, nos está acompañando, nos sigue atrás. Esta buena gente nos ayudó. Tenemos la máquina arriba del camión, que va dejando bien atadita. Y vamos a ver qué pasa ahora. Vamos para Olavarría, vamos al taller de esta gente muy amable. Bueno, manos a la obra. El amigo acá Morgan estamos viendo y como verán desarmando para encontrar la causa. No se sabe todavía, pero estamos en eso. Estamos en Olavarría, ciudad de motociclistas, gente que ayuda, como pueden ver de arriba. Gente de las motos. Ahí. Se organiza una movida muy importante a nivel nacional, una gran cantidad de motociclistas, ¿ves la cantidad acá? Y bueno, y ahora veremos un rato qué pasa acá con esto. Esta humanidad en armonía. Se cortó la biela, señores. Chao, fácil. Debe ser sordo, Gustavito, porque antes de cortar se golpea. De biela hay sed, decimos. Bueno, y acá vemos, esto es la piecita de la biela. Dice, no aguantó, nena, tantos kilómetros y se partió. Con casi 100.000 habitantes, Olavarría es una pequeña ciudad de la gran provincia de Buenos Aires. Qué bueno che, qué lindo es reírnos como hermanos. ¿Por qué esperar para cambiar de murga y de compás? Fin de año de carretera, de rock and roll, de ruta, pero fin de año aquí. Son las 12. Son las 12. Vendamos. Vamos. Nunca me había esperado que hubiésemos terminado así el fin de año, ¿no? Hemos conocido buena gente. También. ¿Cómo está? Sí, muy bien. Ponga. Y acá. Está bien, esto para ustedes. Compañero de ruta, feliz año nuevo. Feliz año. Feliz ruta. Vamos arriba. Mientras esperamos que lleguen los repuestos desde Buenos Aires, realizamos todo tipo de actividades. Todo tipo. 6, 21. Y hasta salimos en los diarios.
Cecilia, ¿y ahora? Y ahora a seguir. ¿Cómo costó? Qué quilombo, loco. Una semana acá parado. Ya te digo. Si esto no es hacerle frente a los problemas, no sé. No, yo tampoco. Pero quedó la moto, ¿no? Quedó. Así que ahora a rodar. Hay que cambiar el itinerario, hay que achicarlo, ¿no? Y sí, yo creo que ir al sur no. Ya es un suicidio. Pero bueno, nos reorganizamos. ¿Qué te parece tocar el Pacífico? Hay que pasar por arriba de los Andes igual. Cruzamos la cordillera. Un bañito en el Pacífico y nos volvemos. ¿Qué te parece, Misil? Me parece, para festejar que aguantamos todo esto, igual seguimos para adelante. Porque lo importante es eso. Seguir para adelante. Y rodar. Bueno, y sí, la máquina está pronta. Gracias. Está todo cargado, como pueden ver. Y esta buena gente que tenemos acá, que nos ha dado una mano enorme y al cual lo vamos a agradecer eternamente. Esta es la gente de la Barría, es un amigo de la Barría, fue el hombre acá, un señor mecánico. Y bueno, Gracias. quedamos unos días y ganamos una gran amistad. La verdad que valió 1000 roturas de moto quedarnos en la barriga. Totalmente. Y vamos a saludar que está atrás de cámara. Sí, a Guille, a este hombre. Que nos dio los camiones. Muy bien, vamos arriba. Placer enorme. ¿Y ahora? Encantado de verlo conocido. ¿Vamos a la ruta, no? A la ruta. A darle. Vamos arriba. La soledad de la pampa argentina nos recibe nuevamente y premia nuestra perseverancia con un hermoso atardecer en la ruta. Maravilla la parrilla, estamos procurando un asadito acá, al piso, al mejor estilo a lo vaquiano, creo yo. El buen compañero acá, Ricardo Misil, ya nos había organizado un muy buen lugar para asar, bien protegidito ahí al piso y tal, y bien hechita la parrillita improvisada. Y bueno, y ahora que estamos, ya avanzando la cosa. Tenemos una carnecita que tiene una pequeña vuelta y ya están para dar una vueltita. Estamos con esta música de fondo que lo vamos a dejar ahora y decimos buenas noches. Seguimos avanzando y atravesamos el desierto de Neuquén. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Un gusto. Mucho mejor así. La perrada cuida, ¿no? Así es el asunto. Así es el asunto. Opa, una económica, ¿Querés? ¿Quiere algo fresco para tomar? ¿Cerveza o gaseosa? ¿Gaseosa? ¿Cuál? Interlaco.
Interlago, ¿es una gaseosa local? Sí, sí. Vamos a probarla. ¿Está bien fría? Sí. Eso y 2 vasos. Sí. Muy bien. De lugar, Nos estamos muriendo de calor, Gus, Vamos a darle un respiro a los motores. Para algo y seguir. Es ahí un horno. La leña. Viejo medio tanque. Un poco más Trabajado. Para carbón. ¿Y la económica la viste? Sí. Acá bueno. Opa, grande. Sí, no tengo como 10 chicas. Bueno, La tomaremos toda. vamos arriba. ¿Cómo anda esta económica? Al pelo. Una pinturita, ¿no? Se está tratando mal el hombre, Asadito. Come mucho mejor usted que nosotros. Sí. Y acá se pone la leña, aquí se saca el carbón. Con estos círculos concéntricos se regula la llama, el calor. Ahí tenemos el mínimo, cada vez más grande. Máximo También sería el tamaño de la fuera. olla, ¿no? Para que no se nos vaya para abajo la olla. ¿Usted cuánto hace que está acá? 20 años. 20 años. Vive solo. Sí, con otros muchachos que están trabajando. ¿De dónde sale la energía de acá? No hay electricidad, ¿no? No, esa que va a Buenos Aires, pero esa... Pero para usted acá No, no hay. no hay nada. Claro, tiene los cables ahí. ¿Y usted qué tiene acá? ¿Batería? No, motores y ¿Motor? después tengo luego un farol acá y así. Y estamos tomando con algo súper fresco. ¿Y con qué lo enfría? Con gas. Con gas. Sí. ¿Cuántos perros tienen? Porque veo unos cuantos perros nos salieron a recibir. 10. 10 perros. Sí. Esos sí son compañeros, ¿eh? Oh. Te despierto enseguida, cualquier movimiento está. Cualquier momento del toque, ¿no? ¿Cuántos grados hay afuera acá ahora en verano? 36 y 8. Acá adentro, acá. No, afuera. Afuera. ¿Tiene algún tipo de bicho? Tengo vaca, yegua, chancho, pero chancho lo elimino ahora. Chanchos se van. Sí, no. Vimos unas vacas enfrente, ¿puede ser? Sí. ¿Y hay que ordeña o...? No, eso para cría. Para cría. Engorde y después Sí, a faena. sí. O sea que acá por lo que veo está bastante tranquilo y bastante solo, ¿no? No, acá a las 10 de la noche al sobre. ¿Y usted, si alguien le dice de cambiarle de estar acá, de tener que estar sin electricidad, de que solo tenga eso que me dice usted, generador y lo otro, y le dice de cambiarse y ir a vivir a la ciudad? No. ¿No? Igual la mierda, no. ¿Usted está conforme acá? Sí. ¿Por qué? Y porque acá está tranquilo. Ah. No, acá está peor. La ciudad es brava, no. ¿Usted tiene internet acá? No. Y puede vivir sin internet. Y vive. No, ¿para qué? Nada. ¿Para qué? Ni teléfono. Ni teléfono. Le presentamos algo que es muy usual aquí en las rutas argentinas. Estos típicos santuarios, llamado Gauchito Gil, un santo de la tradición cristiana argentina, que se encuentran por cientos al costado del camino. Nos hemos venido viendo, pero desde el inicio, al salir de provincia de Buenos Aires, y que por lo que nos han comentado la gente suele parar aquí para pedir un deseo, para desear protección, para ampararse en los supuestos poderes de este santo que viene, deja como ofrenda agua y pertenece a la tradición, no solo a la tradición argentina, sino ya al paisaje. Este que hemos parado ahora es uno bastante grande y bueno, nosotros también necesitamos un poco de protección, estamos solos, estamos viajando y vamos a saludar al Gauchito Antonio Gil.
podríamos conseguir una estampita para poner en las motos para seguir con la leyenda del Gauchito Gil que nos acompaña en el viaje, el Gauchito Antonio Gil. Nosotros después de visitar también al Gauchito Gil, entonces seguimos ahora camino, en este caso ya muy cerca de San Martín, cerca de Bariloche, y ya nuestro próximo objetivo cruzar los Andes y llegar al Pacífico. Seguimos. Bueno, todo confirmado. El lugar es hermoso. El agua es cristalina y bien fresca. Vamos a tomar un poquito de sol y a seguir rodando. Acá hicimos un alto en la ruta porque se nos vino la noche, que vamos a aprovechar la luz, la poca luz que nos queda para armar las carpas, haremos un fueguito, conseguimos unos choricitos locales. Ya tenemos banda sonora por lo que veo, ¿no? Y unos grillitos. Tenemos contratada hasta las 12. Bien. Y nos ponemos manos a la obra. Ya mismo. Ya. Dijimos que hemos encontrado el sitio, que teníamos leña, que estaba protegido y que había un poquito de agua. Esto para la banda. Estamos pasándola mal, misilada, ¿eh? Carne, pero carne de verdad, ¿eh? Mirá, buen pedazo de nécar. Fueguito. Recuperamos fuerzas en la oscuridad profunda de la noche. Y amanecemos con un buen fogón y unos buenos mates. Está bueno. ¿Una torta frita voy a agarrar? ¿Puede ser? Estamos prontos para salir a hacer carretera de vuelta, después de haber pasado una excelente noche en este sitio. Importante, vamos a ver, tenemos todo y lo único que dejamos en el sitio donde acampamos son muy buenos recuerdos. Pero importante, no dejar nada. No hay basura, no hay papeles, no plásticos, el fuego está apagado y ahora sí, nos podemos ir. Una pausa en el camino, primero para apreciar la majestuosidad de este paisaje y segundo para mostrarse algo bastante particular de la zona que tenemos aquí. ¿No saben lo que dice este cartel? Que ya hemos visto varios. Esto no es para colocarle la cadena a la bicicleta ni a la moto. Esas cadenas son las obligatorias que deben usar todos los vehículos en invierno cuando acá hay hielo y nieve. Se colocan en los neumáticos y le brindan mejor adherencia. Si no tenés una de esas
no podés circular por acá. Y ahora les vamos a mostrar algo particular de esta zona, que como han visto, muy sinuosa, de muchas curvas, hay que tener mucho cuidado, se disfruta mucho pero hay que manejar con mucho cuidado. Estos palitos que ven acá, con estas marcas fluorescentes, tiqui, 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 no son restos de ningún corso, de ningún carnaval, por acá no pasa ningún carnaval, ni ningún cuadro que los puso. Estas son señales que tienen que haber acá, obligatorias, para cuando acá se llena de nieve esto, y para que la gente, los conductores, puedan ver dónde está el borde de la carretera. Esto en algún momento va a estar hasta acá o hasta acá de nieve, y esas señales, como ven ahí, les va marcando a los conductores que este es el borde del izquierdo de la carretera, y para el otro lado está el borde también derecho, y como ven van marcados 1 metro, casi 2 metros de alto, porque hasta ahí llega en algún momento aquí la nieve. Y esto que ven acá, que voy a levantar, es ceniza volcánica. Ceniza volcánica del volcán Puyehue, que hizo erupción aquí en el 2010, que cubrió, como pueden ver, todo esto de blanco. Esto no es normal, no es el color natural de acá. Y otra muestra de la erupción de ese volcán y los rastros que dejó, las copas de los árboles. ¿Ven? La parte de arriba está muerta. Y eso fue restos de la ceniza que llegó hasta acá y mató todo. Nos muestra que estamos en zona volcánica y por eso es lo lindo de estos caminos que estamos recorriendo de la cordillera andina, por lo sinuoso y lo agreste del paisaje. Vamos a seguir disfrutando ahora. Nos vamos. Bueno, amigos, paramos para mirar esto y ¿qué quieren que les diga? Esto es sin palabras. Esta vez no les voy a decir nada y les voy a dejar que ustedes mismos aprecien esta belleza. Y nosotros también. Lo que vemos acá es el Cerro Pantojo, eso que vemos ahí es la columna basáltica, eso es el corazón del volcán. El volcán empezaba donde está esa loma, terminaba unas 3 veces más arriba y cerraba por el otro lado. Pero el cono del volcán, que es más blando, se fue disolviendo con el tiempo. Estamos hablando que este volcán hace más o menos erupcionó hace 1 millón de años. Y lo único que queda es la parte más dura, que es el cono basáltico, como ya habíamos dicho. Y es lo único que nos recuerda que acá hubo un volcán muy grande. Dicho esto, vamos a seguir tirando curvas hacia Chile y vamos a ver si llegamos hoy mismo al Pacífico. Bueno, estamos en el control fronterizo, el límite entre Argentina y Chile, ¿ok? Tenemos que esperar porque tenemos que presentar la documentación. Importante, siempre, atenti al lupo. Documentos del vehículo, titular, si uno es, y si no, una poder, si el vehículo es a nombre de otra persona. Documentos personales que acrediten la personalidad de uno y el seguro a tarjeta verde. Como hay un poquito de cola, aprovechamos y realizamos una de nuestras actividades preferidas. Masticar algo, comer algo para ir ganando tiempo en la ruta. Lo dejamos con la bandera de Chile, pues. Rápidamente al costado del camino encontramos algo para agregar a lo que le hemos dicho antes de las cadenas, no de la bicicleta, sino de las cadenas para la nieve. Fíjense, acá está el camionero que lleva las cadenas. ¿Ven? Estos son los juegos de cadenas que deben ser colocados en los neumáticos cuando hay nieve, cuando hay hielo, y que es, lo había dicho, obligatorio. Para los coches llevan un juego igual que este, nada más que es un poco más pequeño. Bueno, ese es el jeitinho de la historia de aquí, de estar
bien alto sobre la cordillera de los Andes, donde el invierno se pone muy, pero muy frío. Bueno, estamos a punto de arrancar y estos chicos que están recorriendo Latinoamérica, Sudamérica, van a cruzar la frontera y la frontera no se permite cruzar combustible fuera de lo que es en los tanques de la moto. Traían suficiente combustible por si pasaba algo, combustible extra, pero no lo pueden pasar, tienen que dejarlo aquí. Entonces fuimos, les hablamos, mirá que venimos de Uruguay, que estamos con los justos, dijo, miren, si quieren les regalamos el combustible que nos sobra. Le dijimos, se agradece. Y se acepta. Y es gratis, ¿no? Gratis, casi se acepta. Qué difícil. Qué difícil. Buenas. Vamos para Chile. Bien llenito, hasta arriba igual, ¿no? Qué bueno. ¿La otra? Sí, acá. Sí, el compañero ahí también. No tiene preferencia en bebida. Toma todo esta igual, es una buena muchacha, digo, es humilde y acepta cualquier tipo de... Pará, que ahí le falta... ahí le faltaba una gota. Para que no te quede nada adentro, ¿viste? Si no, ahí vamos. ¡Esa! Bien, guacho. Llegamos. ¿Costó? Empezamos acá, ¿no? Estamos acá. Dijimos el objetivo inicial era Ushuaia, cambiamos, acá está, Pacífico, con esta hermosura. Las máquinas están ahí, con algunas cosecitas, pero han llegado. Y atrás de ellas este hermoso Océano Pacífico de Chile. ¡Chao! Océano Pacífico que tanto buscamos y que finalmente encontramos y por el cual estamos con este buen hombre que tengo aquí al lado mío, exactamente brindando. Ahora vamos a buscar dónde quedarnos y disfrutar de todo esto. Bueno, este viaje es low cost. Hay que optimizar por donde sea. Lo hemos visto, otras noches estuvimos camping de acampada libre, no pagando. Bueno, esto es lo que conseguimos hoy y esto es la realidad de nuestro viaje. Las paredes, como verán, son de compresado, o sea, no aísla, es todo básico. Acá hay unas camas con unos colchones, ustedes van a poder ver la resistencia. Ninguna.
mueble que se desencija. Techo compensado. Techo compensado también, ¿no? Miren, ya lo vamos. Nos estoy mostrando el techo. El compensado también es un container, creo. Acá venía una bomba o Una algo. caja. Es una caja de madera. Y la diferencia entre cerrar la puerta y dejarla abierta en cuanto al sonido del exterior es exactamente la misma. En este caso no hay ningún problema porque lo que viene afuera es el ruido del mar que está rompiendo ahí mismo y va a ser de muy buen agrado. Bueno, el viaje de low cost, esto es lo que hay por las monedas que teníamos para conseguir para dormir esta noche. Pero bueno, agradecemos que después de unos cuantos días de acampar vamos a tener algo parecido a una cama. Buenas noches y hasta mañana. A ver cómo seguimos esto. Bueno, nos levantamos ahora. Lo que el cuerpo pide después de 3 días de camping, de acampada libre, carretera. Esperarse una ducha, ¿no? Si es posible caliente. Error, consejo, siempre preguntar antes, no después. El lugar económico era muy modesto, no tiene agua caliente. Esto es lo que hay, señores. Pero fría, muy fría el agua. Es dura la vida del biker, vamos a evaluar realmente si nos damos la ducha o no. Es lo que tiene. Por lo pronto, tenemos un lindo paisaje acá, que no nos va a ayudar para bañarnos, pero para nos podemos consolar un cacho. Bueno, luego de la experiencia un poco fresca del tema del no baño o del baño sin agua caliente, bueno, vamos a tratar de reconfortarnos y coger un poco de, agarrar un poco de energía, por lo menos de los alimentos, y también alimentarnos un poco de la naturaleza y de la vista. Aquí estamos haciendo un breve desayuno, breve en todo sentido, porque es bastante escueto, como pueden ver. Esta categoría de continental ha quedado atrás, ha jodido de inventario aquí y también de mercancía. Y nosotros nos deleitamos con esta vista que pueden ver de la costa pacífica, con música mapuche de fondo. Nancy, contanos a ver qué es lo que tiene esto tan rico que tenés. Mira, el caldillo tiene almeja, almejas, piure. ¿Cholito? Chorito. ¿Chorito? ¿Qué es chorito? Sí. Es lo que siembran acá los de la zona. Son la mirá. parte de ahí. Ese es chorito. Ah, sí, mejillón. Sí, que le llamamos nosotros. Bien, dale. ¿Qué más? ¿Almeja? Almeja que está un poco más debajo. Está un poco más abajo. A ver ahí. Esa chata. Y esa rojita es piure, que se ve allá. Está por ahí. A ver qué es el piure. Por ahí. El otro está más allá, se ve más visible. ¿Acá? A ver vos. A ver. Ese de ahí. Ajá, sí, lo veo, sí. ¿Y cómo se hace esto? Tiene un aliño que lleva cebolla, ajo, merquén, que es de nuestras raíces, mapuche vinicho. Ah, mapuche. Sí. ¿Mapuche cuál? Mapuche. Pero no es mapuche solo, es mapuche. Vinicho. ¿Que eso viene a ser? Gente de la tierra, del mar. De la tierra, del mar. Bien. Y que ahí nosotros decimos el aliño, lo aliñamos y después colocamos el piure. Tiene que ser una cocción breve y después lo demás se va a colocar. Perfecto. Eso está todo, viene con una conchita y uno le va sacando una a una. Sí, a una. O sea que tiene un buen trabajo ahí. Claro, para que tenga ese plato bonito. ¿Y cómo es el tema de lo que dices de la lengua? Por ejemplo, yo sé lo básico. ¿Sí? Mi abuelita sabía igual que hablar como usted aquí en español. En español y en mapuche. Sí. ¿Y ahora los niños no tienen que aprender mapuche aquí? Sí, pero ellos están recién empezando. Yo cuando estudié, nadie quería que sepamos nuestro idioma más
avanzada. Por eso que vos no podés hablar perfecto mapuche. Claro. Porque cuando vos fuiste a la escuela no había clase de mapuche. No. Y eso es perder el idioma. Exactamente. A mí me discriminaron una vez, yo le dije a él, perdón, le dije, nosotros somos aquí en Chile, nosotros dependemos de Chile. Sí. Entonces, ¿cómo me viene a imponer a mí eso? Exacto. Y a nadie me ha venido a imponer lo que yo soy de acá. De tu cultura. De cultura, de donde sea. Joder. Que yo me pare voy a defender siempre lo mío, lo mío. Este va para el sur. Al sur, sí, de